El millonario piensa que va a morir atrapado en las cuerdas del paracaídas, pero una madre soltera colgada en lo alto corre para salvarlo. Es ella quien sostiene su vida cuando nadie más podría, y el destino escribe un encuentro imposible entre cielo y cristal. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Javier Mendoza nunca le tuvo miedo a nada. O al menos, eso era lo que se decía a sí mismo cada mañana, al despertar en el piso 42 de uno de los edificios más lujosos del Paseo de la Castellana, en Madrid. A sus 38 años, comandaba un imperio inmobiliario que levantaba torres por toda España. Su nombre estaba en placas doradas, en revistas de negocios, en cenas benéficas donde todos querían estar a su lado. Pero había algo que Javier escondía con cuidado, algo que ni el dinero ni el poder conseguían borrar. Tenía pavor a las alturas. Era un secreto bien guardado, una debilidad que jamás admitiría en público. Desde niño, sentía las piernas temblar cuando miraba hacia abajo desde un balcón. El estómago se le revolvía, la vista se le nublaba y necesitaba agarrarse a algo firme para no desplomarse. Pero nadie podía saberlo. Un hombre como él no podía demostrar fragilidad. Así que Javier construyó su vida en pisos altos, forzándose a convivir con el miedo todos los días, creyendo que así lo vencería. No lo venció. Solo aprendió a disimular. La idea del salto en paracaídas no fue suya. Fue de Rodrigo, el director de marketing, un hombre ambicioso que siempre tenía un plan rocambolesco bajo la manga. La campaña de la nueva promotora necesitaba impacto, algo que nunca se hubiera hecho. Y nada causaría más repercusión que el propio dueño de la empresa saltando de un avión sobre la ciudad, con una pancarta gigante y cámaras en directo transmitiéndolo todo a las redes sociales. Javier escuchó la propuesta y sintió un nudo en el estómago, pero Rodrigo ya había publicado una encuesta en las redes. ¿Quieres ver a Javier Mendoza saltar en paracaídas? 60.000 personas ya habían votado que sí. Era demasiado tarde para echarse atrás. La mañana del salto, Javier se despertó con la boca seca y el corazón acelerado. Margarita, su madre, estaba sentada en el salón del ático, leyendo un periódico impreso como siempre hacía. Era una mujer de postura impecable, cabello plateado recogido en un moño elegante, ropa discreta pero cara, y una mirada que parecía evaluarlo todo y a todos a su alrededor. Desde que Laura, su nuera, falleció en un accidente de coche hacía 2 años, Margarita había asumido el control de la familia. No pidió permiso. Simplemente tomó las riendas y pasó a decidirlo todo. La rutina de su nieto Pedro, los empleados de la casa, hasta los compromisos de Javier. Él, todavía afectado por la pérdida de su esposa, dejó que ella lo hiciera. Parecía más fácil no resistirse. «Buenos días, mamá», dijo Javier, sirviéndose un café. «¿De verdad vas a hacer esa tontería?», preguntó Margarita sin levantar los ojos del periódico. «No es una tontería, es estrategia de marketing. Es exhibicionismo barato, pero a ti siempre te ha gustado figurar». Javier respiró hondo. No valía la pena discutir. Terminó el café en silencio y fue a la habitación de Pedro. El niño estaba sentado en el suelo jugando con bloques de construcción. Sus ojos castaños eran grandes y expresivos, pero no miraban a su padre. Pedro tenía 6 años y no hablaba desde el día en que Laura se fue. Los médicos dijeron que era un bloqueo emocional, que necesitaba tiempo, terapia, paciencia. Javier lo intentó todo. Llevó a su hijo a los mejores especialistas, le compró juguetes, contrató cuidadores. Nada funcionó. Pedro vivía en un mundo silencioso y distante, y Javier no sabía cómo llegar a él. «Hola, campeón», dijo Javier agachándose junto a su hijo. «Papá va a hacer algo importante hoy. Va a ser genial. Lo verás en la tele, ¿vale?» Pedro no respondió. No lo miró. Solo apiló otro bloque. Javier acarició el pelo del niño y salió de la habitación con un nudo en la garganta. Horas después,
Estaba en la pequeña avioneta subiendo cada vez más alto sobre Madrid. La ciudad se extendía debajo como un tapiz gris y marrón, cortado por avenidas y el río Manzanares. Javier sentía las manos sudar dentro de los guantes. El instructor a su lado decía algo, daba instrucciones. But Javier apenas podía oír. La sangre le palpitaba en los oídos. Miró hacia la puerta abierta de la avioneta y sintió el vértigo subir como una ola. No podía hacerlo. No lo conseguiría. Pero todos estaban mirando. Miles de personas. Rodrigo estaba en tierra, coordinando la transmisión en vivo. Las cámaras estaban encendidas. No había vuelta atrás. Javier cerró los ojos, contó hasta 3 y saltó. Los primeros segundos fueron puro terror. El viento le cortaba la cara, el cuerpo caía en picado y Javier no podía respirar. Cuando finalmente el paracaídas se abrió, sintió un tirón violento y pensó que todo estaría bien. Pero no lo estaba. Algo salió mal. El paracaídas principal no se abrió correctamente, se quedó torcido, y él comenzó a girar sin control en el aire. El instructor gritó por la radio que activara el de reserva. Javier tiró de la palanca y el paracaídas de reserva se abrió con fuerza, pero de forma irregular. En lugar de estabilizarlo, la corriente de aire lo empujó hacia un lado. Vio el edificio acercándose demasiado rápido. Intentó maniobrar, pero no tuvo tiempo. El impacto fue brutal. Javier chocó de lado contra la fachada de cristal de uno de los rascacielos de la zona, y los cables del paracaídas se enredaron en las estructuras metálicas del lateral del edificio. Se quedó allí, colgado, balanceándose violentamente con el viento a varios metros del suelo. El pánico se apoderó de él. Javier gritó con tanta fuerza que sintió la garganta arder. El viento lanzaba su cuerpo de un lado a otro como una hoja. Miró hacia abajo y vio la calle, los coches diminutos, la gente que parecía hormigas. El vértigo era insoportable. Las manos se aferraban a los cables, pero no sabía qué hacer. No podía pensar. Solo podía sentir miedo. En el mismo edificio, algunos pisos más abajo, Marina Costa limpiaba los cristales con movimientos precisos y automáticos. Llevaba 3 años haciendo aquello, desde que dejó su trabajo de secretaria para ganar más dinero como limpiadora de fachadas. Era un trabajo arriesgado, pero no le tenía miedo a las alturas. En realidad, Marina no le tenía miedo a casi nada. Ya se había enfrentado a cosas peores. Estaba sujeta a los cables de seguridad, con el cubo y los paños al lado cuando oyó los gritos. Miró hacia arriba y vio al hombre colgado, debatiéndose, claramente en pánico. Marina no se lo pensó 2 veces. Cogió la radio que llevaba en el cinturón y avisó a la central de que había una emergencia. Pero sabía que el rescate tardaría. El viento era fuerte y el hombre parecía estar al borde de un colipsis nervioso. Tenía que actuar rápido. Pero había un problema. Sujeto al pecho de Marina, dentro de un portabebés de tela resistente, estaba Lucas, su bebé de 4 meses. No había tenido otra opción esa mañana. La vecina que lo cuidaba estaba enferma y Marina no podía faltar al trabajo. Necesitaba el dinero. Así que improvisó. Ató al bebé bien firme, comprobó 3 veces que estaba seguro y subió por los cables como siempre hacía. Lucas estaba durmiendo tranquilamente, ajeno al peligro que lo rodeaba. Marina miró al bebé, luego al hombre que gritaba allá arriba. Respiró hondo y empezó a subir. Usó las técnicas que aprendió años atrás, cuando era voluntaria en un grupo de rescate civil. En aquella época, ayudaba en inundaciones, derrumbes, situaciones de riesgo. Después de que Lucas naciera, tuvo que dejarlo todo. Pero el conocimiento seguía allí, grabado en su memoria y en sus músculos. Subió metro a metro, agarrándose a los cables, tirando de su cuerpo con fuerza, calculando cada movimiento, para no balancearse demasiado y despertar al bebé. El viento lo dificultaba todo. Sus brazos empezaron a dolerle, pero no se detuvo. Cuando finalmente llegó cerca del hombre, vio que estaba en estado de shock. Sus ojos estaban desorbitados, el rostro pálido, las manos temblando. Tranquilo, voy a ayudarte», gritó Marina, luchando contra el ruido,
del viento. Javier la miró como si estuviera viendo una aparición. No conseguía entender lo que estaba pasando. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había salido? Marina evaluó la situación rápidamente. El paracaídas estaba enganchado en varias partes de la estructura metálica y los cables estaban torcidos de forma peligrosa. Si cortaba de manera incorrecta, el hombre podría caer. Tenía que ser precisa. Ató su propio cable de seguridad a una viga cercana. Comprobó 2 veces que estaba firme y entonces empezó a trabajar. Con una navaja que llevaba siempre en el cinturón, cortó las tiras sobrantes que hacían girar al hombre. Después le enganchó cables de seguridad, creando una línea de apoyo. Javier estaba paralizado, pero Marina le daba órdenes firmes. «Agárrate aquí, no sueltes, confía en mí». Empezó a tirar de él hacia una de las ventanas del edificio. Era un trabajo lento y agotador. Cada tirón exigía toda la fuerza que tenía. Los músculos le ardían, el sudor le corría por la cara, pero Marina no se detuvo. Lucas se despertó y empezó a gimotear en el portabebés. Ella le susurró palabras suaves mientras seguía tirando de Javier. «Tranquilo, mi amor. Mamá está aquí. Todo está bien». Fue entonces cuando uno de los cables de Marina cedió. El sonido del metal rompiéndose fue seco y aterrador. Marina sintió su cuerpo caer unos centímetros antes de que el segundo cable la sujetara. Ella y Javier quedaron suspendidos en el aire, balanceándose peligrosamente. Lucas empezó a llorar más fuerte. El corazón de Marina se disparó, pero no entró en pánico. No podía. Respiró hondo, ajustó su posición y miró a Javier. «Ahora vas a tener que ayudarme. Necesito que te agarres aquí y tires cuando yo te diga». Javier estaba aterrorizado, pero algo en la voz de aquella mujer le hizo reaccionar. Se agarró donde ella le mandó, y cuando le dio la orden tiró con todas las fuerzas que aún le quedaban. Juntos se movieron hacia la ventana. Marina pateó el cristal con fuerza hasta que se hizo añicos. Usando los brazos, metió a Javier dentro. Él cayó al suelo de una sala vacía, jadeando, temblando. Marina entró justo después, llevando al bebé contra el pecho. Ella también cayó al suelo, agotada, pero inmediatamente comprobó a Lucas. El bebé lloraba, asustado, pero estaba ileso. Marina lo acunó en sus brazos, le besó la frente y murmuró palabras de alivio. «Ya está, mi amor, ya pasó, mamá está aquí». Javier seguía en el suelo intentando recuperar el aliento. Miró a la mujer que acababa de salvarle la vida. Era joven, quizás unos 25 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta desordenada, ropa de trabajo sucia de polvo y sudor. Pero había algo en ella que no podía definir. Una fuerza, una determinación. Tenía un bebé atado al pecho y aún así lo había salvado. ¿Quién era esa mujer? «¿Estás bien?», preguntó Marina, todavía acunando a Lucas. Javier asintió, pero no pudo hablar. Tenía la garganta seca. Las manos todavía le temblaban. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió. Apareció una empleada, asustada, y justo detrás de ella vino un niño pequeño, Pedro. Javier se levantó rápidamente al ver a su hijo. El niño se había escapado de la supervisión de la niñera y había subido a ese piso, quizás atraído por el ruido. Pero lo que pasó a continuación dejó a Javier completamente paralizado. Pedro miró al bebé en los brazos de Marina y sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero era una sonrisa. La primera en 2 años. Javier sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creerlo. Pedro dio un paso hacia Marina y el bebé, estirando su manita como si quisiera tocarlo. Marina, dándose cuenta de la importancia de aquel momento, se agachó despacio y dejó que Pedro se acercara. El niño miró a Lucas con curiosidad y fascinación. El bebé dejó de llorar y también miró a Pedro. Por un instante, los dos solo se miraron. Javier lo observaba todo con el corazón encogido. Aquello era un milagro. Una mujer que nunca había visto antes acababa de hacer algo que ningún terapeuta, ningún médico, ningún especialista había conseguido. Había devuelto a su hijo a la vida.
Marina no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero sentía que aquel momento era importante. Le sonrió a Pedro y susurró con amabilidad. «Hola, ¿quieres ver al bebé? Se llama Lucas». Pedro asintió levemente y tocó el bracito de Lucas con delicadeza. Fue un toque breve, pero significaba todo. Javier no pudo contener las lágrimas. Se acercó, se arrodilló junto a su hijo y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás había esperanza. La empleada que había entrado con Pedro estaba aturdida con la escena. Llamó por radio a los guardias de seguridad del edificio y en pocos minutos la sala estaba llena de gente. Llegaron los paramédicos para revisar a Javier y a Marina. Se avisó a la policía. Los periodistas empezaron a aglomerarse fuera del edificio. La noticia del accidente ya estaba en todas las redes sociales. El rescate improvisado de Marina había sido filmado por cámaras de móviles desde edificios vecinos y se estaba haciendo viral. Javier fue llevado a una sala más cómoda dentro del edificio, donde recibió atención médica. Marina se quedó con Lucas en brazos, sin saber muy bien qué hacer. Los paramédicos revisaron al bebé y dijeron que estaba bien, solo un poco asustado. Ella dio las gracias e intentó salir discretamente, pero Javier la llamó. «Espera, por favor». Marina se detuvo y se giró. Javier se acercó, todavía visiblemente afectado, pero con una mirada decidida. «No sé cómo agradecértelo. Me has salvado la vida. No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí». Marina se encogió de hombros, incómoda con la atención. «Solo hice lo que tenía que hacer. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, no es verdad. Arriesgaste tu vida y la de tu bebé. Eso es... No tengo palabras». Marina sonrió levemente y miró a Lucas, que ahora dormía tranquilamente en sus brazos. «Solo quiero irme a casa ahora. Necesito bañarlo y acostarlo». Javier quería decir algo más, pero no sabía qué. Entonces, sin pensarlo mucho, dijo lo primero que se le vino a la mente. «Déjame ayudarte, por favor. Cualquier cosa que necesites. Te lo debo». Marina lo miró con desconfianza. Conocía ese tipo de propuestas. La gente rica siempre creía que podía resolverlo todo con dinero. Y quizás pudiera, pero ella no quería caridad. «Gracias, pero no necesito nada». Se giró para irse, pero fue interrumpida por la entrada de Margarita en la sala. La mujer mayor entró con paso firme, seguida de cerca por guardias de seguridad y el abogado de la familia. Margarita evaluó la escena rápidamente, su hijo todavía afectado, una mujer extraña con un bebé en brazos, Pedro a su lado con una mirada que no veía desde hacía mucho tiempo. A Margarita no le gustó lo que vio. «Javier, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con voz controlada pero gélida. «Mamá, esta mujer me ha salvado la vida. Ella...» Margarita interrumpió a su hijo con un gesto de la mano y miró a Marina. Su mirada era fría y evaluadora. Vio la ropa de trabajo sucia, el bebé en el portabebés improvisado, el rostro sudado y cansado, e inmediatamente categorizó a aquella mujer como alguien que no debería estar allí. «Entiendo, e imagino que ahora estás esperando una recompensa, ¿no es así?». Marina sintió que la rabia le subía por dentro. Conocía ese tono. Lo había oído muchas veces a lo largo de su vida. Era el tono de quien se creía superior solo por tener más dinero. «No, señora, no espero nada. Solo quiero irme». Margarita sonrió, pero era una sonrisa, sin calidez. «Claro, y seguro que ya has pensado en cuánto vas a pedir por tu ayuda. Ya debes haber calculado cuánto puedes ganar con esto, ¿verdad?». «Mamá, para ya», dijo Javier, pero Margarita lo ignoró. «Conozco a la gente como tú. Aparece de la nada, monta una escena heroica y luego cobra caro por el silencio. Pero conmigo no va a funcionar». Marina sintió las mejillas arder de rabia. Abrazó a Lucas con más fuerza y dio un paso hacia Margarita. «Usted no me conoce y no sabe nada de mí. No quiero su dinero. Solo quiero irme a casa y cuidar de mi hijo». Margarita iba a responder, pero Pedro se movió. El niño agarró la mano de Marina y la miró con los ojos llenos de algo que parecía una súplica. Marina sintió el corazón encogerse. Javier vio aquello y tomó una decisión.
Mamá, basta. No tienes derecho a hablarle así. Margarita se volvió hacia su hijo, sorprendida por la firmeza en su voz. Javier, no estás pensando con claridad. Acabas de pasar por un trauma. No tomes decisiones precipitadas. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esta mujer me ha salvado la vida. Y, lo que es más importante, ha hecho sonreír a mi hijo por primera vez en 2 años. No voy a dejar que la trates así. Margarita abrió la boca para protestar, pero Javier ya se estaba girando hacia Marina. Sabía que lo que iba a proponer era una locura, pero sentía que era lo correcto. No podía explicarlo, pero había algo en esa mujer que su hijo necesitaba, algo genuino y verdadero que no existía dentro de las frías paredes del ático donde vivían. Por favor, escucha lo que tengo que decir. Vi lo que pasó con Pedro. Le sonrió a tu bebé. Por primera vez en 2 años demostró alguna emoción. Lo he intentado todo. Médicos, terapeutas, especialistas, nada funcionó, pero tú lo conseguiste en segundos. No sé cómo, pero lo hiciste. Marina no entendía a dónde quería llegar. ¿Y qué? Quiero contratarte, quiero que vengas a vivir a mi ático y cuides de Pedro, temporalmente, solo hasta que se recupere. Te pagaré lo que pidas. Tú y tu bebé tendréis todo lo que necesitéis. Marina lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Lo dices en serio? Completamente, por favor, te lo ruego, mi hijo te necesita. Margarita explotó. Javier, te has vuelto loco. No conoces a esta mujer, no sabes de dónde ha salido, quién es. Sé que me salvó la vida, y eso es suficiente. Marina estaba confundida. Todo aquello era una locura. Tenía una vida, un trabajo, facturas que pagar. No podía simplemente dejarlo todo e irse a vivir a casa de un extraño rico. Pero entonces miró a Lucas. El bebé dormía tranquilamente, ajeno a todo. Pensó en la corrala donde vivían, en la habitación minúscula que compartían, en las facturas atrasadas, en la dificultad de encontrar a alguien que lo cuidara mientras trabajaba. Y pensó que quizás, solo quizás, aquella era una oportunidad de darle una vida mejor a su hijo, al menos por un tiempo. Tengo que pensarlo. De acuerdo, piénsalo, pero por favor, no te vayas todavía. Quédate aquí hoy. Tú y el bebé podéis quedaros en una de las habitaciones de invitados. Descansa, come algo, y mañana hablamos con calma. Marina dudó, pero estaba agotada. Lucas necesitaba un lugar seguro para dormir, y ella necesitaba una ducha caliente y una cama decente. Así que, en contra de todos sus instintos, asintió. Vale, me quedo hoy. Javier sonrió aliviado. Margarita miró a su hijo con desaprobación, pero no dijo nada. Sabía que Javier estaba emocionalmente afectado y que no serviría de nada discutir en ese momento, pero no iba a dejar que esa situación siguiera adelante. De ninguna manera. Aquella mujer representaba una amenaza al control que Margarita tenía sobre la familia, y no iba a permitir que nadie le quitara ese control. Marina fue llevada al ático de Javier esa misma noche. Cuando entró en el apartamento, casi no podía creer lo que veía. Eran 3 plantas de puro lujo. Techos altísimos, enormes ventanales con vistas a toda la ciudad, muebles que parecían obras de arte, una cocina más grande que todo el apartamento donde vivía. Todo era imponente e intimidador. Marina se sintió fuera de lugar, como si no perteneciera a ese sitio. Y quizás no pertenecía. Una de las empleadas la llevó a una de las habitaciones de invitados. La habitación era más grande que el salón de su apartamento. Tenía una cama king size, un baño privado con bañera, e incluso una cuna nueva todavía en la caja. Javier había mandado comprarla en cuanto llegaron. Marina acostó a Lucas en la cuna después de bañarlo y cambiarlo. El bebé se durmió rápidamente, finalmente relajado después de un día tan intenso. Marina se dio una ducha larga y caliente, sintiendo cómo se relajaban sus músculos doloridos. Cuando salió, se puso una de las prendas limpias que le habían dejado y se acostó en la cama. Era la cama más cómoda en la que había dormido nunca, pero no conseguía relajarse del todo. Sentía que estaba entrando en un mundo que no conocía, un mundo de reglas que no entendía.
y tenía la sensación de que todo aquello podría desmoronarse en cualquier momento. En el piso de arriba, Javier estaba sentado en el salón, mirando la ciudad allá abajo. Pedro dormía por fin, después de un día que lo había cambiado todo. Javier todavía no podía procesar todo lo que había sucedido. El accidente, el rescate, la sonrisa de su hijo. Parecía un sueño o un milagro. No sabía cuál de las dos opciones prefería creer. Margarita entró en el salón y se sentó junto a su hijo. Esperó unos segundos antes de hablar, eligiendo las palabras con cuidado. Javier, entiendo que estás afectado, y entiendo que lo que pasó con Pedro fue importante, pero tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón. No conoces a esa mujer, no sabes nada de ella. ¿Y vas a poner a tu hijo en sus manos? Javier suspiró. Mamá, sé que parece una locura, pero vi lo que pasó. Pedro sonrió. Después de tanto tiempo sin demostrar nada, sonrió. Eso no se puede ignorar. ¿Y crees que esa mujer es la respuesta? ¿Una limpia cristales con un bebé? Javier, piénsalo bien. ¿Qué sabes realmente de ella? Javier se quedó en silencio. Margarita continuó, su voz volviéndose más suave, más persuasiva. Sé que quieres lo mejor para Pedro, yo también lo quiero, pero existen formas adecuadas de hacerlo. Podemos contratar a los mejores profesionales, las mejores niñeras, los mejores terapeutas. No necesitamos a una extraña dentro de nuestra casa. No es una extraña. Me salvó la vida. Y ya la has recompensado por ello. Le has dado un lugar para dormir, comida, seguridad, pero eso no significa que tenga que quedarse. Javier, piensa en lo que diría Laura si estuviera aquí. ¿Confiaría en una desconocida para cuidar de su hijo? Javier sintió el pecho oprimírsele al oír el nombre de su esposa. Margarita sabía exactamente dónde tocar para hacerle dudar, y estaba funcionando. Javier empezó a cuestionar su propia decisión. ¿Estaba siendo precipitado? ¿Estaba poniendo a su hijo en riesgo? Margarita vio la duda en los ojos de su hijo y supo que había plantado la semilla. No necesitaba hacer nada más esa noche. La duda crecería sola. Se levantó, besó la frente de Javier y susurró con ternura fingida. Descansa, hijo mío. Mañana lo resolvemos todo. Salió del salón, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Y mientras miraba la ciudad allá abajo, iluminada por millones de luces, no podía dejar de pensar en Pedro, en la sonrisa que había visto en el rostro de su hijo y en la mujer que, de alguna forma, había obrado ese milagro. En la habitación de invitados, Marina tampoco podía dormir. Miraba a Lucas durmiendo tranquilamente en la cuna y se preguntaba qué estaba haciendo allí. Todo parecía irreal. Unas horas antes estaba limpiando cristales en un edificio cualquiera, ganándose la vida honradamente. Ahora estaba en un ático de lujo, con una oferta de una cantidad de dinero que ni siquiera podía imaginar, para cuidar de un niño que no conocía. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y Marina había aprendido, a lo largo de la vida, que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Pero entonces pensó en la mirada de ese niño, Pedro. La forma en que había mirado a Lucas, con esperanza, con curiosidad, con vida, y Marina sintió que algo se movía en su pecho. Quizás podía ayudar, quizás por un tiempo podía marcar la diferencia en la vida de ese niño. Y quizás, solo quizás, podía darle una oportunidad mejor a Lucas también. Cerró los ojos y finalmente se durmió, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre, y que los días siguientes traerían desafíos que ni siquiera podía imaginar, porque Margarita Mendoza no era una mujer que aceptara perder el control, y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantener su dominio sobre la familia, incluso si eso significaba destruir la vida de una joven inocente que solo quería hacer el bien. La ciudad allá afuera seguía viva, pulsando con energía y movimiento. Madrid nunca dormía, y esa noche 3 vidas se habían entrelazado de una forma que ninguno de ellos
podría haber previsto. El millonario que le tenía miedo a las alturas, la madre soltera que tenía coraje de sobra, y el niño, silencioso, que finalmente había encontrado una razón para volver a sonreír. Lo que vendría a continuación era impredecible, pero una cosa era segura: nada volvería a ser como antes. Marina se despertó con los rayos de sol entrando por los enormes ventanales de la habitación. Por un momento, olvidó dónde estaba. Miró a su alrededor, confundida por el techo alto, las cortinas de lino y el lujo que la rodeaba. Entonces Lucas gimoteó en la cuna y todo volvió. El recuerdo del día anterior cayó sobre ella como una ola. El rescate, el ático, el niño que sonrió. Se levantó rápidamente y cogió al bebé en brazos. Lucas tenía hambre y el pañal sucio. Cosas normales de bebé. Al menos eso no había cambiado. Bañó a Lucas en el lujoso baño de la habitación, admirando la bañera de mármol y el agua caliente que salía con fuerza de la ducha. En la casa de vecinos donde vivían, el agua caliente era un lujo raro. Aquí parecía infinita. Después de vestir a Lucas con la ropa limpia que había traído en la mochila, Marina salió de la habitación con cuidado. No sabía exactamente a dónde ir o qué hacer. El ático era tan grande que fácilmente podría perderse. Siguió el sonido de voces que venían de la cocina. Cuando entró, encontró a una empleada mayor preparando el desayuno. La mujer tendría unos 50 años, el pelo canoso recogido en un moño simple y un delantal blanco impecable. Se giró al oír entrar a Marina y sonrió con amabilidad. «Buenos días. Debes de ser Marina. Yo soy Carmen. Llevo 15 años cuidando de la casa». «Buenos días», respondió Marina un poco tímida. «Perdona que aparezca así, no sabía si podía». «Claro que puedes. La casa es grande, pero siéntete como en la tuya. ¿Quieres un café? He hecho unos panecillos recién horneados». Marina sintió el estómago rugir. No había cenado la noche anterior y estaba hambrienta. Se sentó a la mesa de la cocina, todavía sosteniendo a Lucas, y Carmen le sirvió un café caliente con leche y una cestita de panecillos humeantes. El olor era delicioso. Marina comió despacio, saboreando cada bocado. Carmen observaba con una sonrisa discreta. «El bebé es precioso. ¿Cuántos meses tiene?» 4. Se llama Lucas. «Bonito nombre. ¿Puedo cogerlo un poquito mientras comes como es debido?» Marina dudó, pero Carmen tenía un aire maternal que inspiraba confianza. Le pasó a Lucas a los brazos de la empleada, y el bebé no se quejó. Carmen lo acunó con habilidad, susurrándole palabras cariñosas. Marina aprovechó para comer con más calma. «Carmen, ¿puedo preguntarte una cosa?» «Claro. ¿Cómo es trabajar aquí? Quiero decir, con la familia». Carmen pensó un momento antes de responder, eligiendo las palabras con cuidado. «El señor Javier es un buen hombre, muy bueno, pero después de que la señora Laura falleciera, se quedó perdido. Se hundió en el trabajo y dejó muchas cosas en manos de doña Margarita. Y ella, bueno, a ella le gusta tenerlo, todo a su manera». «No le caí muy bien», dijo Marina bajando la voz. Carmen sonrió de forma comprensiva. «A doña Margarita no le gustan los cambios, y tú representas un gran cambio. Pero no te preocupes, si el señor Javier ha dicho que puedes quedarte, puedes». «Todavía no he decidido si me voy a quedar». Carmen miró a Marina a los ojos. «Ese niño te necesita. Vi lo que pasó ayer». Pedro sonrió. «Llevo 15 años trabajando aquí y nunca había visto algo así. Hace 2 años que no demuestra nada. Solo se queda en su cuarto jugando solo, sin hablar, sin sonreír. Te parte el corazón. Si puedes ayudar, creo que deberías». Marina se quedó en silencio, sintiendo el peso de esa responsabilidad. No era terapeuta, no era una niñera cualificada, era solo una madre soltera intentando sobrevivir. ¿Cómo podría ayudar a ese niño? Fue entonces cuando Pedro entró en la cocina. Llevaba el pijama, con el pelo alborotado y los ojos todavía medio somnolientos. Pero cuando vio a Marina y a Lucas, su rostro se iluminó. No fue una sonrisa completa, pero fue un brillo en la mirada,
un reconocimiento. El niño se acercó despacio y se quedó de pie junto a Marina, mirando al bebé en brazos de Carmen. «Buenos días, Pedro», dijo Marina con amabilidad. «¿Quieres sentarte aquí a mi lado?» Pedro asintió y se sentó en la silla junto a ella. Carmen puso a Lucas en el regazo de Marina y sirvió un vaso de leche para Pedro, junto con algunos panecillos. El niño comió despacio, sin quitarle los ojos de encima a Lucas. Marina se dio cuenta y tuvo una idea. Con cuidado, acercó a Lucas a Pedro. «¿Quieres acariciarlo?» «Puedes, pero con mucho cuidado». Pedro estiró su manita y tocó el bracito de Lucas. El bebé agarró el dedo de Pedro y apretó con fuerza. Fue un movimiento instintivo, pero tuvo un efecto poderoso. Pedro miró a Marina con sorpresa y algo que parecía alegría. Marina sonrió. «Le has caído bien. Los bebés saben cuándo alguien es bueno». Pedro no dijo nada, pero siguió con el dedito atrapado en la manita de Lucas. Carmen lo observaba todo con lágrimas en los ojos. Era un momento simple, pero cargado de significado. Algo estaba cambiando en esa casa. Algo que no cambiaba desde hacía mucho tiempo. Javier entró en la cocina unos minutos después. Acababa de despertarse. Iba en albornoz y parecía agotado. La noche había sido larga y llena de pesadillas sobre la caída. Pero cuando vio a su hijo sentado a la mesa, junto a Marina, interactuando con el bebé, sintió que el corazón se le calmaba. Era real. No había sido un sueño. Pedro realmente estaba reaccionando. «Buenos días», dijo Javier intentando sonar casual. «Buenos días», respondió Marina. Pedro miró a su padre y por primera vez en mucho tiempo no desvió la mirada. Fue solo un segundo, pero Javier se dio cuenta. Era un avance, pequeño pero significativo. Se sirvió un café y se sentó a la mesa, observando la escena con atención. Marina estaba hablando en voz baja con Pedro, mostrándole cómo a Lucas le gustaba agarrar cosas con la manita. Pedro escuchaba con atención, fascinado. «¿Has pensado en lo que hablamos ayer?», preguntó Javier después de un rato. Marina lo miró y luego miró a Pedro. Pensó en las facturas atrasadas, en la casa de vecinos, en el trabajo peligroso limpiando cristales. Y pensó en Lucas, que merecía más de lo que ella podía ofrecerle. Quizás aquello era una oportunidad de darle un comienzo mejor en la vida, solo por un tiempo, hasta que juntara suficiente dinero para estabilizarse de verdad. «Lo he pensado y acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Cuidaré de Pedro, pero no quiero que me traten como a una empleada. Viviré aquí, ayudaré con lo que haga falta, pero no llevaré uniforme, no aceptaré órdenes de tu madre y seguiré siendo quien soy. Si eso es un problema, es mejor que me vaya ahora». Javier sonrió. Le gustó esa firmeza. Le gustó ver que Marina no era una persona que se doblegara fácilmente. «Trato hecho. Tendrás tu propia habitación, tu propio espacio. Puedes usar toda la casa. Y lo único que te pido es que pases tiempo con Pedro. Juega con él, habla, haz lo que creas que debes hacer, sin presión, sin exigencias. Simplemente sé tú misma». Marina asintió. Parecía justo. Le tendió la mano a Javier y sellaron el acuerdo con un firme apretón de manos. Pedro lo observaba todo con atención, y Marina tuvo la impresión de que entendía mucho más de lo que aparentaba. Los primeros días de Marina en el ático fueron extraños, pero no desagradables. Se despertaba temprano, cuidaba de Lucas y luego pasaba unas horas con Pedro. El niño no hablaba, pero siempre estaba cerca. Seguía a Marina por la casa, observando todo lo que hacía. Cuando ella le cantaba a Lucas, Pedro se sentaba en el suelo y se quedaba escuchando. Cuando ella cocinaba algo simple en la cocina, Pedro arrimaba una silla y se quedaba mirando. Era como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo, observando a alguien que hacía todo con naturalidad y afecto. Marina nunca forzó a Pedro a hacer nada. No intentó hacerlo hablar. No lo llenó de preguntas. Simplemente lo incluía en todo de forma suave. Le contaba historias a Lucas, en voz alta, y Pedro escuchaba. Dibujaba con Lucas en el regazo, y Pedro se acercaba a ver. Poco a poco, él empezó a participar. Primero solo mirando,
después cogiendo un lápiz y dibujando al lado. Eran dibujos simples, de niño, pero eran un progreso. Javier lo observaba todo de lejos, maravillado. Marina tenía un don natural con los niños. No intentaba curar a Pedro, simplemente lo acogía, y eso, de alguna forma, estaba funcionando mejor que cualquier terapia. Pedro empezó a comer mejor, a dormir mejor, a salir más de su habitación. Pequeños cambios que para Javier parecían milagros. Pero no todo era un camino de rosas. Margarita observaba todo aquello con creciente malestar. Veía a su hijo acercarse a esa mujer extraña, veía a su nieto pasar más tiempo con Marina que con ella. Y no le gustaba ni un poco. Margarita había construido su vida en torno al control. Después de que su marido muriera, hacía 15 años, ella asumió los negocios de la familia y crió a Javier sola. Siempre tuvo la última palabra en todo. Y cuando Laura apareció en la vida de Javier, Margarita la toleró, pero nunca la aceptó por completo. Creía que su nuera era débil, demasiado soñadora, no era adecuada para la familia. Y cuando Laura falleció en ese accidente de coche, una parte de Margarita sintió un alivio terrible que jamás admitiría en voz alta. Con Laura fuera del camino, Margarita volvió a ser la mujer más importante en la vida de Javier y de Pedro, y pretendía mantener las cosas así. Pero ahora aparecía esa Marina, una limpiacristales sin educación formal, sin un apellido importante, sin nada que la cualificara para estar allí. Y lo que era peor, Javier parecía encantado con ella. No de forma romántica, Margarita lo sabía, pero había una admiración allí, una gratitud que podría fácilmente transformarse en algo más, y eso era inaceptable. Margarita empezó a hacer pequeñas cosas para minar la presencia de Marina. Comentarios sutiles delante de Javier, cuestionando sus elecciones con Pedro. Sugerencias de que quizás Marina no era la persona ideal para cuidar de un niño tan delicado. Críticas disfrazadas sobre la forma en que Marina vestía, cómo hablaba, cómo actuaba. Pero Javier no le hacía caso. Estaba viendo resultados. Pedro estaba mejorando, y eso era todo lo que le importaba. Entonces Margarita cambió de táctica. Si no podía convencer a Javier, tenía que hacer que Marina quisiera irse por su cuenta. Empezó a crear situaciones incómodas. Invitaba a amigas de la alta sociedad a tomar el té en el ático y le pedía a Marina que sirviera, tratándola como a una empleada delante de las visitas. Marina se sentía avergonzada, pero no se quejaba. Se tragaba la rabia y continuaba. Margarita también empezó a hacer comentarios maliciosos sobre Lucas, insinuando que un bebé tan pequeño no debería estar en un ambiente tan ajetreado, que quizás sería mejor que Marina lo dejara en una guardería. Pero Marina no se dejaba afectar. Sabía lo que Margarita estaba intentando hacer, y no iba a rendirse tan fácilmente. Una tarde, mientras Marina jugaba con Pedro y Lucas en la alfombra del salón, Margarita entró con una visita. Era Flavia, una antigua amiga de la familia, una mujer de la misma edad que Margarita, con joyas caras y una postura altiva. Las dos se sentaron en el sofá y empezaron a hablar en voz alta, ignorando a Marina y a los niños. ¿Viste la fiesta de Carla el fin de semana?, preguntó Flavia. Fue espectacular. Una pena que no fueras, Margarita. Estaba ocupada, ya sabes, cuidando de la familia. Flavia miró a Marina y a los niños en el suelo y sonrió con falsedad. ¿Y quién es esta chica? ¿Una niñera nueva? Marina sintió la rabia hervir, pero Margarita fue más rápida. No exactamente. Es una chica que Javier ha contratado temporalmente para ayudar con Pedro. Estaba limpiando cristales en un edificio cuando rescató a Javier de un accidente. Una historia dramática. Ya sabes cómo son estas cosas. Flavia abrió mucho los ojos, fingiendo sorpresa. ¡Qué interesante! ¿Y vive aquí? Por ahora. ¡Qué generosidad por tu parte, Margarita! No todas. Las familias aceptarían a una persona extraña en casa, especialmente con un niño tan pequeño. Margarita sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Bueno, hago lo que puedo por la familia, incluso cuando las decisiones no son mías.
Las dos mujeres continuaron hablando, haciendo comentarios sutiles que claramente iban dirigidos a Marina. Hablaban sobre la educación adecuada, sobre la importancia de tener referencias, sobre cómo algunas personas intentaban aprovecharse de la buena voluntad de los demás. Marina escuchaba todo callada, pero sentía la humillación arderle en el pecho. Pedro, que estaba jugando a su lado, percibió la tensión. Miró a Marina y vio las lágrimas contenidas en sus ojos. Entonces hizo algo inesperado. Se levantó, caminó hasta Margarita y tiró de la manga de su blusa. Margarita miró a su nieto, sorprendida. Pedro nunca había hecho eso antes. Nunca pedía atención. Nunca buscaba contacto. Pero ahora estaba allí, mirándola con intensidad, y entonces, por primera vez en 2 años, Pedro habló. Fueron solo 2 palabras, pero sonaron como un trueno. «Para, abuela». La sala se quedó en un silencio absoluto. Margarita se puso blanca. Flavia miró de uno a otro, sin entender. Marina sintió que las lágrimas finalmente se le escapaban. Pedro había hablado. Por ella. Para defenderla. El niño se giró, volvió al lado de Marina y se sentó de nuevo, cogiendo a Lucas en brazos con su ayuda. Margarita no sabía qué decir. Había esperado tanto tiempo para oír la voz de su nieto, y sus primeras palabras fueron para pedirle que dejara de ser cruel. La humillación era insoportable. «Flavia, creo que es mejor que te vayas», dijo Margarita con voz temblorosa. «Necesito ocuparme de asuntos familiares». Flavia se fue rápidamente, claramente incómoda con la situación. Margarita se quedó sentada en el sofá mirando a su nieto con una mezcla de shock y rabia. Pedro no le devolvió la mirada. Estaba concentrado en Lucas, haciéndole muecas al bebé, que reía y daba palmaditas. Era una escena de pura inocencia y alegría. Y Margarita se dio cuenta de algo terrible. Estaba perdiendo a su nieto. Esa mujer le estaba robando el amor de Pedro. Y Margarita no podía permitirlo. Esa noche, Javier llegó a casa más temprano. Carmen lo interceptó en el vestíbulo y le contó lo que había pasado. Javier subió corriendo a la habitación de Pedro. El niño estaba acostado en la cama, con Marina sentada a su lado, contándole una historia en voz baja. Lucas dormía en la cuna de al lado. Javier se detuvo en la puerta, sin querer interrumpir. Observó la escena durante unos minutos. Marina contaba la historia de forma simple, pero cautivadora. Pedro escuchaba con atención, los ojos empezando a cerrarse de sueño. Era una escena tan común, tan normal, pero para Javier era extraordinaria. Era algo que no veía desde hacía 2 años, su hijo siendo un niño de nuevo. Cuando Marina se dio cuenta de la presencia de Javier en la puerta, sonrió e hizo un gesto para que entrara. Javier se acercó despacio y se sentó al otro lado de la cama. Marina terminó la historia. Pedro cerró los ojos y se durmió. Los 2 adultos se quedaron allí unos minutos, solo observando al niño dormir. Entonces, Javier susurró. «Carmen me ha contado lo que ha pasado. ¿Ha hablado?» Marina asintió, secándose una lágrima que insistía en caer. «Ha sido increíble. No me lo esperaba. Te ha defendido». «Lo sé». Javier miró a Marina y sintió una gratitud tan profunda que casi dolía. «Gracias, gracias por no rendirte, por quedarte, por cuidarlo». Marina se encogió de hombros intentando parecer casual. «Es un niño especial. Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría». «No, estás haciendo mucho más que eso. Y nunca lo olvidaré». Los dos se quedaron en silencio unos segundos más. Entonces Marina se levantó, cogió a Lucas de la cuna con cuidado y salió de la habitación despacio, dejando a Javier solo con su hijo. Javier se quedó allí sentado mucho tiempo, solo mirando a Pedro. Y por primera vez desde que Laura se fue, sintió que quizás había esperanza, quizás conseguirían recuperarse, quizás podrían ser una familia de nuevo, aunque fuera una familia diferente. Pero abajo Margarita también estaba despierta, estaba sentada en su habitación pensando. Aquello había ido demasiado lejos. Marina estaba ganando demasiado espacio en la casa
en el corazón de Pedro, quizás incluso en el corazón de Javier. Y Margarita no podía permitirlo. Había perdido a su nuera, pero no iba a perder el control de la familia. No iba a dejar que una extraña ocupara el lugar que era suyo. Tenía que actuar, pero tenía que ser inteligente. No podía atacar a Marina directamente. Javier no lo aceptaría, así que tenía que ser sutil. Tenía que destruir la credibilidad de Marina poco a poco, hacer que Javier dudara de ella, hacer que ella misma quisiera irse. Y Margarita tenía experiencia en eso. Sabía cómo manipular situaciones, cómo plantar dudas, cómo hacer que las personas se volvieran unas contra otras. Ya lo había hecho antes con Laura, y podía hacerlo de nuevo. En los días siguientes, Margarita empezó a ejecutar su plan. Primero, comenzó a esparcir pequeños rumores entre los empleados de la casa, comentarios sutiles sobre lo extraño que era que una mujer tan joven viviera allí, sobre que quizás tenía segundas intenciones, sobre cómo Javier estaba emocionalmente vulnerable y podía ser fácilmente manipulado. Los empleados, leales a Margarita desde hacía años, empezaron a mirar a Marina con desconfianza. Algunos dejaron de ser tan amables, otros empezaron a evitarla. Marina notó el cambio, pero no entendía el motivo. Carmen intentó advertirla, pero Marina era orgullosa. Creía que si trabajaba bien, si hacía un buen trabajo con Pedro, todo se resolvería. Pero no entendía cómo funcionaba ese mundo. No entendía que en ambientes como ese, las apariencias importaban más que la verdad. Margarita también empezó a hacer otras cosas. Invitó al abogado de la familia a cenar y durante la conversación mencionó casualmente que estaba preocupada por la situación, que una mujer extraña viviendo en la casa podría ser un problema legal, especialmente si algo le pasaba a Pedro. El abogado, siempre cauteloso, estuvo de acuerdo y sugirió que quizás sería mejor hacer un contrato formal, con cláusulas de responsabilidad. Margarita le plantó la idea en la cabeza y sabía que, tarde o temprano, se lo mencionaría a Javier. Y cuando lo hiciera, Javier empezaría a ver a Marina no como una salvadora, sino como un riesgo. Pero el golpe más cruel de Margarita aún estaba por llegar. Conocía al padre biológico de Lucas. No personalmente, pero a través de un investigador privado que contrató. Bruno era un hombre de unos 30 y tantos años, sin trabajo fijo, con un historial de deudas y problemas con el alcohol. Había abandonado a Marina cuando descubrió que estaba embarazada y nunca más había dado señales de vida. Pero Margarita sabía que la gente como Bruno siempre tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagarlo. Concertó una cita con Bruno en una cafetería discreta en el centro de Madrid. Cuando él llegó parecía desconfiado, pero curioso. Margarita fue directa al grano. «Tengo una propuesta para ti. Quiero que presentes una demanda judicial por la custodia de tu hijo». Bruno abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque te pagaré bien por ello. 50.000 euros ahora, y otros 50 cuando consigas la custodia». Bruno dudó. Era mucho dinero, más dinero del que había visto en su vida, pero había algo extraño en todo aquello. «¿Y qué hago con el bebé después?» Margarita sonrió fríamente. «No tienes que quedártelo. En cuanto tengas la custodia, me la pasas a mí. Yo me encargo de todo, tú te quedas con el dinero y con tu vida libre». «¿Y Marina?» «Ella es un problema que yo resolveré. Tú solo tienes que hacer tu parte». Bruno pensó un momento. No sentía amor por Lucas, ni por Marina. En realidad, nunca había sentido amor por nadie más que por sí mismo. Y 100.000 euros resolverían muchos de sus problemas. Extendió la mano. «Trato hecho». Margarita le estrechó la mano con satisfacción. La primera pieza del plan estaba en movimiento. Pronto Marina estaría destruida. Y Javier finalmente entendería que Margarita siempre había sabido lo que era mejor para la familia. Mientras tanto, en el ático, Marina era ajena a todo. Pasaba los días cuidando de Lucas y Pedro, creando una rutina que funcionaba bien. Los dos niños se habían vuelto inseparables. Pedro ahora pasaba casi todo el tiempo al lado de Lucas. Ayudaba a Marina a cambiar los pañales,
sostenía el biberón, cantaba las canciones que Marina le enseñaba. Todavía hablaba poco, pero cada palabra era una victoria. Cosas simples como agua, gracias, más. Pero eran palabras que Javier esperaba desde hacía tanto tiempo que cada una parecía un regalo. Marina también empezó a sentirse más cómoda en el ático. No es que perteneciera a ese mundo, pero había creado un espacio allí, un rincón donde ella y los niños podían ser simplemente ellos mismos. Cocinaba comidas sencillas que a Pedro le encantaban: bizcocho de chocolate, arroz con leche, croquetas caseras, cosas que Carmen nunca haría porque Margarita las consideraba comida vulgar. Pero a Pedro le encantaban, y ver al niño comer con ganas, sonreír, jugar, era la mayor recompensa que Marina podía tener. Una tarde, Javier llegó a casa y encontró a Marina en el salón, con Lucas en el regazo y Pedro al lado, los tres viendo unos dibujos animados en la televisión. Era una escena tan simple, tan cotidiana, pero para Javier era surrealista. Se detuvo en la puerta observando. Marina se reía de algo que había pasado en los dibujos, y Pedro se reía con ella. El sonido de la risa de su hijo era música para los oídos de Javier. Se acercó y se sentó en el sofá a su lado. Marina lo miró y sonrió. ¿Quieres verlos con nosotros? Javier asintió y se quedó allí, absorbiendo ese momento de normalidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su casa parecía un hogar, y se dio cuenta de que eso tenía todo que ver con la mujer sentada a su lado. Marina había traído vida a ese lugar frío y silencioso, había traído esperanza, y Javier se sorprendió pensando que no quería que se fuera. Nunca. Pero no sabía cómo decirlo sin sonar inapropiado o precipitado. Así que se quedó callado y simplemente disfrutó del momento. Pero fuera, los engranajes del plan de Margarita seguían girando. Bruno ya había presentado la demanda de custodia. Pronto, Marina recibiría la citación, y cuando la recibiera toda su vida se desmoronaría, porque Margarita sabía que una madre soltera, sin recursos, sin abogado, enfrentándose a un proceso judicial se desesperaría, y cuando se desesperara, cometería errores, y esos errores serían utilizados en su contra. Era solo cuestión de tiempo. Margarita solo necesitaba ser paciente, y paciencia era algo que le sobraba. La citación llegó un jueves por la mañana. Marina estaba en la cocina preparando el desayuno cuando sonó el interfono. Era un oficial de justicia. Le entregó el sobre sellado y le pidió que firmara el acuse de recibo. Marina firmó con manos temblorosas, sin entender lo que estaba pasando. Cuando abrió el sobre y leyó el contenido, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Bruno Enrique Tavares presentaba una demanda de custodia de Lucas Tavares Costa, alegando que la madre no tenía condiciones económicas ni emocionales para cuidar del niño sola. El documento estaba lleno de términos jurídicos que Marina apenas podía comprender, pero el mensaje era claro: Bruno quería quitarle a su hijo. Marina se sentó a la mesa de la cocina temblando. Carmen entró e inmediatamente se dio cuenta de que algo iba mal. ¿Marina? ¿Qué ha pasado? Marina no pudo responder. Solo empujó el papel en dirección a Carmen. La empleada lo leyó rápidamente y puso cara de horror. «Dios mío, ¿ese hombre es el padre de Lucas?» Marina asintió, las lágrimas empezando a caer. «Me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no quería tener un hijo, que me las arreglara sola. Nunca más apareció. Nunca dio un euro de pensión. ¿Y ahora quiere la custodia? ¿Por qué? A él no le importa Lucas». Carmen cogió la mano de Marina, intentando calmarla. «Tienes que hablar con el señor Javier. Él puede ayudarte. Tiene los mejores abogados». Marina se secó las lágrimas y asintió. Estaba en pánico, pero sabía que Carmen tenía razón. Cogió a Lucas en brazos, subió hasta el despacho de Javier y llamó a la puerta. Él estaba al teléfono, pero cuando vio la cara de Marina colgó inmediatamente. «¿Qué pasa? ¿Le ha pasado algo a Pedro?» «No, es conmigo. Con Lucas». Le extendió la citación. Javier la leyó con atención.
su expresión volviéndose cada vez más seria. ¿Quién es este Bruno? El padre de Lucas. Me dejó cuando descubrió que estaba embarazada. Nunca quiso saber nada del niño. Y ahora, de la nada, aparece queriendo la custodia. No lo entiendo. Javier pensó rápidamente. Aquello no tenía sentido. ¿Un padre que abandonó a su hijo, de repente decide buscar la custodia? Había algo raro ahí, y Javier tenía una sospecha de quién podría estar detrás de aquello. Marina, voy a poner a mi abogado a tu disposición. No vas a enfrentarte a esto sola. Vamos a averiguar qué está pasando y a resolverlo. Marina sintió un alivio enorme. No sabía qué habría hecho si hubiera estado sola en esto. No tenía dinero para un abogado, no conocía las leyes, no sabía cómo defenderse. Pero con la ayuda de Javier, quizás tendría una oportunidad. Gracias, no sé cómo agradecértelo. No tienes que agradecérmelo, cuidas de mí. Hijo, es lo mínimo que puedo hacer. En los días siguientes, el abogado de Javier, el doctor Enrique, se hizo cargo del caso. Investigó a Bruno y descubrió que el hombre tenía un historial complicado, varias deudas, demandas por impago e incluso una acusación de embriaguez en la vía pública. No era exactamente el perfil de alguien apto para tener la custodia de un niño, pero, aún así, el proceso estaba en marcha, y Marina tendría que comparecer en una audiencia dentro de 3 semanas. Mientras tanto, Margarita lo observaba todo con satisfacción. Sabía que Marina estaba afectada, estresada, con miedo, y eso era exactamente lo que Margarita quería. Una Marina vulnerable era una Marina que cometería errores, y Margarita estaba lista para explotar cada error. Comenzó la segunda fase del plan. Durante una cena familiar, Margarita mencionó casualmente que una amiga suya había perdido un collar de diamantes y creía que había sido en una fiesta reciente. Javier no le prestó mucha atención al comentario, pero Margarita plantó la semilla. Unos días después, lo mencionó de nuevo. Y de nuevo. Siempre comentarios sutiles, siempre sobre cosas que desaparecían, siempre con un tono de preocupación. Javier empezó a sentirse incómodo. ¿Acaso alguien en la casa estaba robando? Margarita esperó el momento adecuado. Una tarde, cuando Marina estaba bañando a Lucas y Pedro estaba en su habitación jugando, Margarita entró en la habitación de Marina. Sabía que tenía solo unos minutos. Rápidamente, abrió el bolso de Marina que estaba sobre la cómoda y metió dentro un collar de esmeraldas. Era una joya de familia, antigua, valiosa, que había pertenecido a la madre de Margarita. Ella misma lo usaba raramente, pero todos en la casa conocían ese collar. Era inconfundible. Después de plantar la joya, Margarita salió de la habitación y volvió al piso de abajo. Esperó unas horas más hasta la hora de la cena. Toda la familia estaba reunida en la mesa. Javier, Pedro, Marina con Lucas en brazos y Margarita. Carmen servía la comida cuando Margarita, de repente, se tocó el cuello e hizo una expresión de sorpresa. Dios mío, mi collar. No llevo mi collar de esmeraldas. Javier miró a su madre, confundido. ¿Y qué? No lo usas todos los días. Pero lo usé esta mañana. Recuerdo claramente habérmelo puesto. Y ahora ha desaparecido. Marina sintió un escalofrío. Había algo en la voz de Margarita, un tono acusatorio que la puso en alerta. Margarita se levantó dramáticamente de la mesa y empezó a buscar. Miró en el sofá, debajo de los cojines, en el salón. Se aseguró de hacer ruido, de llamar la atención. Javier empezó a irritarse. «Mamá, para allá. El collar debe de estar en tu habitación». «No está». «Ya he buscado. Alguien lo ha cogido». El silencio cayó sobre la mesa. Margarita miró a su alrededor como si estuviera evaluando a cada persona. Su mirada se detuvo en Marina. La acusación no fue dicha en voz alta, pero estaba ahí, suspendida en el aire, como una nube tóxica. Marina sintió el rostro arder de rabia y humillación. ¿Está insinuando que he cogido yo su collar? Margarita fingió sorpresa. Yo no he dicho eso, pero es extraño, ¿no? Las cosas no desaparecen sin más. Javier dio un golpe en la mesa, haciendo que todos se sobresaltaran.
«Basta, mamá, estás siendo ridícula». Margarita se volvió hacia su hijo con lágrimas en los ojos, una actuación perfecta. «Solo quiero mi collar de vuelta, Javier. Era de tu abuela. Tiene un valor sentimental enorme. No estoy acusando a nadie. Solo quiero que todos ayuden a buscar». Javier suspiró, agotado. No quería creer que su madre estuviera haciendo aquello a propósito, pero una parte de él empezaba a sospechar. Aún así, para mantener la paz, accedió a buscar por la casa. Se llamó a todos los empleados. Se registraron las habitaciones. Y, por supuesto, cuando llegaron a la habitación de Marina, el collar fue encontrado dentro de su bolso. Marina se quedó en shock. Miró el collar, luego a Margarita, luego a Javier. No podía creerlo. «Yo no he cogido esto, lo juro. Alguien lo ha metido en mi bolso». Margarita se cubrió la boca con la mano, fingiendo horror. «Marina, por favor, sé que estás pasando por un momento difícil con esa historia del juicio, pero eso no justifica robar». «Yo no he robado, nunca robaría». Javier estaba paralizado. Miraba el collar en la mano del guardia de seguridad, luego a Marina. Quería creerla, pero el collar estaba allí, en su bolso. ¿Cómo podía estar allí si ella no lo había puesto? Marina vio la duda en los ojos de Javier y sintió el corazón hacerse pedazos. Ese hombre, al que había salvado, que había confiado en ella con su hijo, ahora dudaba de ella. Y eso dolía, más que cualquier acusación. «Javier, por favor, tienes que creerme, yo no he hecho esto». Javier abrió la boca para decir algo, pero Margarita fue más rápida. «Javier, quizás sea mejor que Marina se vaya, al menos hasta que esto se aclare. No podemos tener a alguien a alguien en quien no confiamos cerca de Pedro». Fue la gota que colmó el vaso. Marina sintió las lágrimas correr por su rostro. Miró a Pedro, que estaba de pie en la puerta de la habitación, observándolo todo con los ojos muy abiertos y asustados. El niño parecía darse cuenta de que algo terrible estaba sucediendo, pero no entendía el qué. Marina se acercó a él, se arrodilló y le cogió las manitas. «Pedro, Marina tiene que irse, pero tienes que saber que no he hecho nada malo. Nunca te mentiría. ¿Vale?» Pedro empezó a llorar, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Agarró la mano de Marina con fuerza, como si pudiera impedir que se fuera solo con sujetarla. Pero Marina, con el corazón roto, soltó sus manos despacio. Cogió a Lucas, que también lloraba sintiendo la tensión en el aire, y caminó hacia la puerta. Se detuvo frente a Javier. «Me has decepcionado, te salvé la vida, cuidé de tu hijo, y no has tenido el valor de confiar en mí cuando más lo necesitaba». Javier no pudo responder. La culpa y la duda lo paralizaban. Marina salió del ático con la dignidad que aún le quedaba, pero por dentro estaba destrozada. Bajó en el ascensor, cruzó el vestíbulo del edificio y salió a la calle. La noche era fría y no tenía a dónde ir. Caminó sin rumbo durante unas manzanas, abrazando a Lucas contra el pecho, intentando pensar qué hacer. Acabó volviendo a la casa de vecinos donde vivía antes. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, pequeño, húmedo, con olor a moho, pero era lo que tenía. Acostó a Lucas en el colchón en el suelo y se sentó a su lado, abrazándose las rodillas, y finalmente se permitió derrumbarse. Lloró todo lo que había contenido. Lloró por la humillación, por la injusticia, por el dolor de haber sido traicionada por alguien en quien había empezado a confiar. Mientras tanto, en el ático, Pedro había retrocedido por completo. En cuanto Marina se fue, dejó de hablar, dejó de comer, dejó de reaccionar a cualquier estímulo. Volvió a su habitación, se acostó en la cama y se quedó mirando el techo, con los ojos vacíos. Javier intentó consolarlo, pero el niño no respondía. Era como si hubiera vuelto al estado en que estaba antes de que llegara Marina. O peor, porque ahora no solo estaba traumatizado por la pérdida de su madre, estaba traumatizado por la pérdida de Marina también. Javier se sentó junto a la cama de su hijo, desolado. Sabía que había cometido un error, sabía que no debería haber dudado de Marina, pero el collar estaba en su bolso. ¿Cómo explicar aquello? ¿Cómo creerla? Cuando la evidencia estaba allí, clara e innegable.
Margarita lo observaba todo con fría satisfacción. Su plan había funcionado a la perfección. Marina se había ido. Pedro había vuelto a depender de ella. Y Javier estaba roto de culpa. Ahora solo necesitaba dar el golpe final, hacer que Marina perdiera la custodia de Lucas. Y entonces esa mujer desaparecería por completo de sus vidas, para siempre. Pero había algo que Margarita no esperaba. Marina no era una persona que se rindiera fácilmente. Incluso destrozada, incluso sin fuerzas, tenía algo que la impulsaba: el amor por su hijo y la necesidad de probar su inocencia. Y fue ese impulso lo que la hizo recordar una conversación que había tenido con Carmen semanas atrás. La empleada había mencionado, casualmente, que otra empleada había sido despedida de la casa justo después de la muerte de Laura. Una mujer que había trabajado allí durante años y que, de repente, había sido despedida sin explicaciones. En ese momento, Marina no le había prestado mucha atención, pero ahora ese detalle volvía a su mente. ¿Habría alguna conexión? Marina pasó los días siguientes haciendo algo que nunca había hecho antes: investigar. Volvió al edificio del ático y habló discretamente con algunos empleados que conocía. Pidió información sobre la antigua empleada. Descubrió su nombre, Doña Ivonne, y con la ayuda de Carmen, que arriesgó su trabajo para ayudarla, consiguió una dirección. Doña Ivonne vivía en un barrio sencillo en el sur de Madrid. Era una mujer de unos 60 años, el pelo completamente blanco y una mirada cansada. Cuando Marina llamó a la puerta y se presentó, Doña Ivonne dudó, pero había algo en la urgencia de la joven que la hizo invitarla a entrar. Se sentaron en el pequeño salón y Marina le explicó la situación. Lesu contó lo del collar, la acusación, cómo la habían echado del ático. Doña Ivonne escuchó todo en silencio, asintiendo con tristeza. Sabía que lo volvería a hacer. ¿De qué está hablando? De doña Margarita. Hizo lo mismo conmigo. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo que lo mismo? Doña Ivonne suspiró y empezó a contar. Había trabajado en la casa de los Mendoza durante 22 años. Había visto crecer a Javier, había ayudado a criar al niño. Y cuando Laura entró en la familia, a doña Ivonne le cayó bien de inmediato. Laura era una mujer dulce, amable, que trataba a los empleados con respeto. Pero Margarita nunca había aceptado a su nuera. Creía que Laura no era lo suficientemente buena para su hijo, que era demasiado débil, demasiado soñadora. Las dos tenían discusiones frecuentes, siempre sutiles, siempre disfrazadas de preocupación maternal. Pero la discusión final fue terrible, continuó doña Ivonne con los ojos llorosos. Lo oí todo. La señora Laura acababa de tener una conversación seria con el señor Javier sobre querer mudarse a una casa más pequeña, más sencilla, lejos de la influencia de doña Margarita. Sentía que su suegra estaba asfixiando a la familia, y cuando doña Margarita se enteró se puso furiosa. Llamó a la señora Laura egoísta, mala madre. Dijo que estaba intentando alejar a su nieto de ella, que era un fracaso como esposa y como madre. Dijo cosas horribles, crueles. La señora Laura salió de la casa llorando, desesperada. Cogió el coche y salió conduciendo sin rumbo. Y esa misma noche tuvo el accidente. Marina estaba en shock. ¿Está diciendo que Margarita fue responsable de lo que le pasó a Laura? Doña Ivonne negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No directamente, pero destrozó emocionalmente a esa chica. Y lo peor es que Pedro lo vio todo. Estaba escondido detrás de la puerta, escuchando la discusión. Vio a su abuela gritarle a su madre, vio a su madre llorar y salir corriendo. Y después su madre nunca más volvió. El niño quedó traumatizado. Y doña Margarita hizo todo lo posible para que nadie supiera de la discusión. Me pagó una gran cantidad y me despidió, diciendo que si contaba algo a alguien, me destruiría. Tenía miedo, necesitaba el dinero. Así que acepté y me callé. Marina cogió las manos de la mujer mayor. Tiene que contarle esto a Javier. Él necesita saber la verdad. Doña Ivonne dudó con miedo,
Pero cuando miró a Marina, a esa joven madre que estaba luchando por proteger a su hijo y probar su inocencia, sintió que no podía seguir callada. Algunas verdades necesitaban ser dichas, sin importar el precio. Se lo contaré, pero tienes que grabarlo, porque doña Margarita lo negará todo, y solo mi palabra puede no ser suficiente. Marina asintió y sacó el móvil. Doña Ivone lo contó todo de nuevo, con detalle, frente a la cámara. Habló de la discusión, de las palabras crueles, del trauma de Pedro, y habló de cómo Margarita tenía un patrón. Alejaba a cualquiera que amenazara su control sobre la familia. Lo había hecho con Laura y ahora lo estaba haciendo con Marina. Cuando terminó la grabación, Marina le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Por fin tenía una prueba, una forma de mostrarle a Javier quién era realmente su madre. Pero sabía que no sería fácil. Javier amaba a su madre. Confiar en ella había sido una costumbre de toda una vida. Enfrentarla a esa verdad sería devastador. Pero era necesario. Por Pedro, por Lucas, por ella misma. Marina volvió a su casa esa noche con el vídeo grabado en el móvil y una determinación renovada. No iba a rendirse. No iba a dejar que Margarita ganara. Iba a luchar, aunque eso significara enfrentarse a una de las mujeres más poderosas de Madrid, porque Marina tenía algo que Margarita nunca tuvo, la verdad de su lado. Mientras tanto, en el ático, Javier estaba sentado en la habitación de Pedro, observando a su hijo que no comía, no hablaba, no se movía. El niño se estaba consumiendo delante de sus ojos, y Javier no sabía qué hacer. Todos los avances que Pedro había hecho en las últimas semanas habían desaparecido. Era como si Marina se hubiera llevado no solo su presencia, sino también toda la esperanza que había traído. Javier cogió el teléfono y llamó al doctor Enrique, el abogado. Le pidió que investigara más a fondo la historia del collar. Algo no cuadraba. Marina no tenía motivos para robar. Estaba ganando un buen sueldo, tenía todo lo que necesitaba en el ático. ¿Por qué robaría un collar? No tenía sentido. El abogado prometió investigar y colgó. Javier se quedó sentado en la oscuridad, junto a la cama de su hijo pensando. Y cuanto más pensaba, más seguro estaba. Había cometido un error terrible. Había dejado que la duda hablara más alto que la confianza. Había creído en una evidencia plantada en lugar de creer en la persona que había demostrado, repetidamente, ser digna de confianza. Y ahora estaba pagando el precio. Él y Pedro. Fuera de la ventana, Madrid brillaba con sus luces infinitas. La ciudad seguía viva, indiferente al drama que se desarrollaba en ese ático. Pero para Javier, para Pedro, para Marina, esa ciudad estaba a punto de convertirse en el escenario de una revelación que lo cambiaría todo. Porque la verdad, por muy dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. Y cuando lo hiciera, nada volvería a ser como antes. Algunas mentiras eran demasiado grandes para sostenerse para siempre. Y Margarita estaba a punto de descubrirlo de la forma más brutal posible. Marina pasó 3 días ensayando lo que diría, 3 días mirando el vídeo grabado en el móvil, escuchando a doña Ivone contar la verdad sobre Laura, 3 días cuidando de Lucas, sola en la casa de vecinos, intentando mantener la calma mientras la audiencia con Bruno se aproximaba. Sabía que tenía que mostrarle ese vídeo a Javier, pero tenía miedo. Miedo de que no la creyera, miedo de que, incluso viendo la prueba, eligiera ponerse del lado de su madre. Porque eso es lo que hacía la gente, ¿no? Proteger a la familia, incluso cuando la familia estaba equivocada. Pero Marina no podía rendirse. Pedro necesitaba la verdad. Javier necesitaba la verdad. Y ella necesitaba limpiar su nombre. Así que, el lunes por la mañana, se puso su mejor ropa, acomodó a Lucas en el portabebés y fue al edificio de la empresa de Javier. Sabía que estaría allí. Sabía que, a mí no necesitasen, esa hora siempre tenía una reunión con el equipo de directores y sabía que no conseguiría pasar por seguridad si intentaba entrar en el ático. Pero allí, en la oficina, quizás tendría una oportunidad. La recepcionista intentó detener a Marina en la entrada, pero ella insistió. Dijo que era urgente, que necesitaba hablar con Javier sobre su hijo. La chica dudó,
cogió el teléfono y llamó a la secretaria de Javier. Después de unos minutos de espera que parecieron eternos, autorizaron a Marina a subir. Entró en la lujosa oficina del 15º piso. Javier estaba sentado detrás de una enorme mesa de madera oscura, con una pila de papeles delante. Cuando vio a Marina entrar con Lucas, se levantó de inmediato. Parecía agotado, tenía ojeras profundas, los hombros caídos, el rostro marcado por la preocupación. «Marina, ¿qué haces aquí? Necesito mostrarte algo. Es sobre Pedro y sobre tu madre». Javier hizo un gesto para que se sentara, pero Marina prefirió quedarse de pie. Necesitaba fuerza en ese momento, necesitaba estar firme. Sacó el móvil y se lo tendió a Javier. «Míralo, por favor, míralo hasta el final». Javier cogió el móvil con desconfianza y le dio al play. La imagen de doña Ivonne apareció en la pantalla. Reconoció a la antigua empleada de inmediato y frunció el ceño. A medida que el vídeo avanzaba y doña Ivonne contaba la discusión entre Margarita y Laura, las palabras crueles, a Pedro escondido escuchándolo todo, Javier se puso pálido. Las manos empezaron a temblarle. Cuando el vídeo terminó, se quedó en silencio durante varios segundos, procesando lo que acababa de ver. «¿Esto es verdad?», preguntó, con la voz casi inaudible. «Lo es. Doña Ivonne no tiene ningún motivo para mentir. Y explica muchas cosas, ¿no? Explica por qué Pedro dejó de hablar. Explica por qué quedó traumatizado. Vio a su abuela destruir a su madre, y después su madre nunca más volvió». Javier se sentó pesadamente en la silla, llevándose las manos a la cara. Marina vio las lágrimas correr entre sus dedos. Era un hombre roto, enfrentado a una verdad que probablemente ya sospechaba, pero que nunca había querido admitir. «Mi madre hizo eso. Destruyó a Laura. Y yo nunca lo supe. Y está haciendo lo mismo conmigo, Javier. Ella metió ese collar en mi bolso. Sé que no me crees, pero fue ella. Quiere alejarme de Pedro porque represento una amenaza al control que tiene sobre vosotros». Javier miró a Marina y ella vio algo cambiar en sus ojos. La duda había desaparecido. En su lugar había certeza y rabia, mucha rabia. «Te creo. Debería haberte creído desde el principio. Perdóname». Marina sintió que se le quitaba un peso de encima. Por fin alguien la creía. «Necesito que me ayudes con otra cosa. Bruno, estoy segura de que tu madre también está detrás de esto. Nunca quiso saber nada de Lucas. ¿Por qué de repente iba a aparecer queriendo la custodia?» Javier asintió cogiendo el teléfono. «Voy a averiguarlo. Déjalo en mis manos». Llamó al doctor Enrique y le pidió que investigara a fondo los movimientos financieros de Bruno en las últimas semanas. Si Margarita le había pagado al hombre, habría un rastro. Siempre lo había. Después de colgar, Javier miró a Marina con una determinación que no le veía desde el día del rescate. «Voy a arreglar esto. Todo esto. Te lo prometo». «¿Y Pedro? ¿Cómo está?» Javier sintió un nudo en la garganta. «Está mal, muy mal. No come, no habla, no sale de la cama. Es como si se hubiera rendido». Marina sintió que le llenaban los ojos de lágrimas. «Necesito verlo, por favor». Javier asintió. «Vamos juntos, ahora». Los dos salieron de la oficina y fueron directos al ático. Cuando llegaron, Margarita estaba en el salón, tomando el té con dos amigas. Vio a Javier entrar con Marina y el bebé y se puso tensa, pero intentó mantener la compostura. «Javier, ¿qué hace esta chica aquí? Pensé que habíamos resuelto esa situación». Javier miró a su madre con una frialdad que nunca antes le había visto. «Vamos a hablar, pero antes necesito ver a Pedro». Subió las escaleras con Marina, ignorando las protestas de Margarita. Cuando entraron en la habitación de Pedro, lo que vieron les partió el corazón. El niño estaba acostado en la cama, mirando al techo, con los ojos vacíos. Había adelgazado, la piel la tenía pálida, y había una tristeza profunda en su expresión que no debería existir en el rostro de un niño. Marina se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama. Lucas, en su regazo, empezó a hacer ruiditos, esos sonidos de bebé que siempre hacían sonreír a Pedro.
El niño movió los ojos lentamente y miró a Lucas. Por un momento no pasó nada. Entonces, muy despacio, una lágrima corrió por la mejilla de Pedro y susurró tan bajo que Marina casi no lo oyó. «¿Has vuelto?» Marina sintió el corazón hacerse pedazos y recomponerse al mismo tiempo. Puso a Lucas en la cama junto a Pedro y los abrazó a los dos. El niño se aferró a ella con una fuerza desesperada, llorando en silencio. Javier observaba desde la puerta, sus propias lágrimas cayendo sin control. «Lo siento mucho, Pedro. Siento mucho haberme ido. Pero ya estoy aquí, y no me voy a ir otra vez, te lo prometo». Pedro no soltó a Marina durante varios minutos. Cuando finalmente se apartó, la miró con esos ojos grandes y dijo algo que ninguno de ellos esperaba. «La abuela es mala. Hizo que mamá se fuera». Javier se acercó y se arrodilló junto a la cama. «Hijo, ¿viste lo que pasó con mamá?» Pedro asintió, las lágrimas todavía corriendo. Discutieron. La abuela gritó. Dijo que mamá era mala. Mamá lloró y salió corriendo. Quería ir con ella, pero tenía miedo. Y después ya no volvió más. Javier abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo toda la culpa y el dolor de esos años. Había estado tan ciego, tan centrado en trabajar y en huir del dolor de la pérdida, que no había visto lo que estaba pasando justo delante de él. No se había dado cuenta de que su madre estaba manipulándolo todo, controlándolo todo, destruyendo todo lo que amenazara su poder. Fue entonces cuando Margarita entró en la habitación. Había oído parte de la conversación y su rostro estaba pálido de rabia y miedo. «Javier, tenemos que hablar. Ahora». «Tienes razón. Tenemos que hacerlo». Se levantó, le pidió a Marina que se quedara con Pedro y salió de la habitación detrás de Mille Moisintos, su madre. Los dos fueron al despacho privado de Javier en el ático. En cuanto la puerta se cerró, Javier se volvió hacia Margarita con una expresión dura. «He visto el vídeo. Doña Ivonne lo ha contado todo, sobre la discusión con Laura, sobre lo que le dijiste, sobre cómo Pedro lo vio todo». Margarita intentó mantener la compostura, pero Javier veía el pánico crecer en sus ojos. «Javier, no puedes creer los chismes de una ex empleada resentida. Fue despedida por causa justificada». «No fue despedida por causa justificada. Le pagaste para que se callara, y lo sé porque acabo de hablar con ella. Sé la verdad, mamá. Por fin la sé». Margarita intentó otra táctica. Su voz se volvió más suave, casi suplicante. «Javier, todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en ti y en Pedro. Laura no era buena para ti. Quería alejarte de mí, de la familia, del negocio. Solo te estaba protegiendo. No me estabas protegiendo, me estabas controlando, y en el proceso destruiste a mi esposa, traumatizaste a mi hijo, y ahora has intentado destruir a una mujer inocente que solo quería ayudar». Margarita se quedó en silencio, dándose cuenta de que sus manipulaciones no estaban funcionando. Javier continuó. «Sé que metiste el collar en el bolso de Marina. Sé que le pagaste a Bruno para que presentara la demanda de custodia. Mi abogado ya ha encontrado las transferencias bancarias. Está todo documentado». Margarita se puso blanca. Javier lo había descubierto todo. Ya no había forma de negar, de manipular, de controlar. Intentó una última jugada desesperada. «Soy tu madre, Javier. ¿Vas a creer a esa mujer en lugar de a mí?» «Voy a creer en la verdad. Y la verdad es que eres una persona cruel que hace daño a la gente a su alrededor para mantener el control. Pero eso se acaba hoy». Javier abrió la puerta del despacho y llamó a Carmen. Le pidió que preparara las maletas de Margarita. La mujer mayor se iba de esa casa, de inmediato. Margarita intentó protestar, pero Javier fue inflexible. «Te vas a ir. Te compraré un apartamento, me aseguraré de que tengas todo lo que necesites, pero ya no vas a vivir aquí, y no vas a tener más contacto con Pedro hasta que él decida si quiere verte, si es que algún día lo decide». Margarita miró a su hijo con una mezcla de rabia y desesperación. Había perdido el control, había perdido a la familia, lo había perdido todo, y no había nada que pudiera hacer. Javier tenía pruebas,
tenía testigos, tenía la verdad. «Te arrepentirás de esto», dijo con voz temblorosa. «No, de lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes». Margarita salió del despacho con la dignidad que pudo reunir, pero todos en la casa sabían lo que había pasado. Las empleadas la miraban con una mezcla de pena y satisfacción. Carmen, a quien nunca le había gustado la forma en que Margarita trataba a la gente, preparó las maletas rápidamente. En menos de 2 horas, Margarita Mendoza dejaba el ático donde había vivido durante años, sola, derrotada. Javier volvió a la habitación de Pedro. Marina todavía estaba allí, con Lucas en brazos, cantando en voz baja mientras Pedro por fin comía algo. El niño tomaba pequeñas cucharadas de sopa, despacio, pero estaba comiendo. Era un comienzo. «Se ha ido», dijo Javier, «y no va a volver». Pedro miró a su padre y asintió. No dijo nada, pero había un alivio visible en sus ojos. Marina miró a Javier con una pregunta silenciosa. Él se acercó y se sentó en la cama. «Marina, sé que no tienes ningún motivo para confiar en mí después de lo que he hecho. Tardé mucho en creerte, y por eso sufriste. Pedro sufrió. Lo siento mucho, de verdad». Marina vio la sinceridad en sus ojos, y vio también el agotamiento, la culpa, el arrepentimiento. Sabía que guardar rencor no ayudaría a nadie, y sabía que, a pesar de todo, Javier era un buen hombre que había sido manipulado por su propia madre durante toda su vida. «Acepto tus disculpas, pero necesito saber, ¿de verdad quieres que me quede? ¿O esto es solo hasta que Pedro mejore? Quiero que te quedes, no solo hasta que él mejore. Quiero que te quedes porque esta casa te necesita. Pedro te necesita. Y yo también te necesito». Marina sintió que se le calentaban las mejillas. Había algo en la voz de Javier que no era solo gratitud, era algo más. Algo que aún no estaba preparada para afrontar. «Vale, me quedo». Los días siguientes fueron de recuperación. Pedro volvió a comer con normalidad, volvió a jugar, volvió a hablar más. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía se asustaba con ruidos fuertes, pero estaba progresando. Y la presencia de Marina y Lucas marcaba toda la diferencia. Los 2 niños eran inseparables. Pedro ayudaba a Marina a cuidar de Lucas, le enseñaba al bebé a jugar con los juguetes, cantaba las canciones que Marina le había enseñado. Era una relación pura y bonita de ver. En cuanto al juicio de Bruno, se resolvió rápidamente. Cuando se le enfrentó con las pruebas de las transferencias bancarias de Margarita, Bruno lo confesó todo. Admitió que le habían pagado para presentar la demanda de custodia y que nunca había tenido la intención real de quedarse con Lucas. El juez consideró el caso un fraude y no solo denegó la petición, sino que también abrió un proceso contra Bruno por intentar extorsionar a Marina. El hombre fue condenado a pagar una fuerte multa y perdió cualquier derecho sobre su hijo. Marina finalmente respiró aliviada. Lucas estaba a salvo. Ella estaba a salvo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un futuro por delante. Un futuro que, sorprendentemente, se estaba construyendo junto a Javier y Pedro. Javier empezó a pasar más tiempo en casa, redujo su horario en la oficina, delegó más tareas, priorizó estar presente en la vida de su hijo. Y en ese proceso, él y Marina empezaron a conocerse mejor. Conversaban por la noche, después de que los niños se durmieran. Hablaban de todo, de la infancia de ella en el pueblo, de los padres que había perdido pronto, de cómo se había mudado a Madrid a los 18 años en busca de oportunidades. Hablaban de la vida de él, de cómo había crecido bajo la sombra de Margarita, de cómo Laura había sido la primera persona que había intentado liberarlo de ese control. Y hablaban de los sueños que tenían para el futuro. Una noche, mientras estaban sentados en la terraza del ático, mirando la ciudad iluminada, Javier se armó de valor. «Marina, necesito decirte una cosa». Marina lo miró, el corazón acelerándose sin que supiera por qué. «Sé que todo esto es muy reciente. Sé que has pasado por mucho por mi culpa. Pero ya no puedo negar lo que siento. Has cambiado mi vida. Me has salvado la vida. Has traído a mi hijo de vuelta. Y en el proceso,
Me has hecho darme cuenta de que quiero más. Quiero que formes parte de mi vida. No como empleada, no como cuidadora, como compañera, como pareja, como familia. Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella también había sentido crecer algo entre ellos, pero había intentado ignorarlo. Parecía demasiado complicado, demasiado rápido, pero ahora al escuchar esas palabras, se dio cuenta de que ya no podía fingir que no sentía nada. Javier, yo también siento algo, pero tengo miedo. Miedo de que esto sea solo gratitud. Miedo de que confundas lo que sientes por mí con lo que sientes por lo que hice por Pedro. Javier le cogió la mano con delicadeza. No es gratitud, es amor. Me he enamorado de ti, de tu coraje, de tu fuerza, de tu bondad. Y sé que puede parecer pronto, pero ya he perdido demasiado tiempo viviendo con miedo y bajo control. No quiero desperdiciar más tiempo. Quiero construir algo real contigo. Marina lo miró, a ese hombre en quien había aprendido a confiar, que se había enfrentado a su propia madre para protegerla, que estaba allí, vulnerable y honesto, y supo que ya no podía resistirse. Yo también quiero eso. Javier sonrió, y fue una sonrisa de puro alivio y alegría. Se acercó despacio y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y esperanzas. Y cuando se separaron, los dos sabían que aquello era el comienzo de algo especial. 2 meses después, Javier se lo pidió oficialmente. Organizó una cena íntima en el ático, con Pedro ayudando a decorarlo todo. El niño había hecho dibujos que colgaban por el salón, había elegido las flores, incluso había ayudado a hacer un bizcocho de chocolate. Cuando Marina llegó, llevando a Lucas en brazos, se sorprendió con la decoración, y cuando Javier se arrodilló delante de ella, con Pedro a su lado sosteniendo la cajita del anillo, supo lo que iba a pasar. Marina, trajiste luz a nuestras vidas. Nos salvaste de más formas de las que podemos contar. Y quiero pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, protegiéndote, amándote. ¿Quieres casarte conmigo? Marina miró a Javier, a Pedro que sonreía ansioso, a Lucas que daba palmaditas sin entender lo que pasaba, pero sintiendo la alegría en el aire. Y dijo lo único que podía decir. «Sí». Pedro gritó de alegría y saltó a los brazos de Marina, abrazándola a ella y a Lucas al mismo tiempo. Javier le puso el anillo en el dedo y la besó, sintiendo que por fin, después de tanto sufrimiento, había encontrado la paz. Había encontrado el amor. Había encontrado una familia de verdad. La boda fue sencilla, pero bonita. Se celebró 3 meses después, en un jardín florido con vistas a la ciudad. Pocos invitados, solo las personas más cercanas. Carmen estaba allí, con lágrimas de alegría en los ojos. Doña Ivonne también fue invitada y asistió, feliz de ver que su valentía al contar la verdad había ayudado a arreglar esa familia. Pedro fue el paje llevando las alianzas con seriedad y orgullo. Lucas, ahora con 9 meses, estaba en brazos de Marina, con un trajecito de fiesta que Javier había mandado hacer especialmente. Cuando Marina entró, con un vestido simple pero elegante, Javier sintió el corazón encogerse de emoción. Estaba radiante, feliz, y él sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando intercambiaron los votos, prometiendo amarse y apoyarse en todas las circunstancias, ambos sabían que esas palabras tenían un peso especial. Ya habían pasado por tanto juntos, ya se habían enfrentado a mentiras, manipulaciones, injusticias, y habían salido más fuertes. La vida después de la boda fue un viaje de ajustes y descubrimientos. Marina todavía tenía momentos en los que se sentía fuera de lugar en ese mundo de lujo, pero Javier siempre le recordaba que ella pertenecía allí tanto como cualquier otra persona. Pedro floreció. Volvió a hablar con normalidad, volvió a sonreír, volvió a ser un niño de verdad. Llamaba a Marina mamá de forma natural sin que nadie se lo hubiera pedido o sugerido. Simplemente empezó a llamarla así porque era lo que sentía. Y Marina aceptó ese título con honor y amor. Lucas creció fuerte y sano, rodeado de cariño y seguridad.
Él y Pedro eran hermanos en todo menos en la sangre. Jugaban juntos, se peleaban a veces como hacen los hermanos, pero se amaban profundamente. Y cuando 1 año después de la boda, Marina descubrió que estaba embarazada de nuevo, toda la familia vibró. Pedro estaba emocionadísimo con la idea de tener otro hermanito. Lucas, todavía pequeño, no lo entendía muy bien, pero se daba cuenta de que algo bueno estaba pasando. La niña nació una mañana de primavera. La llamaron Laura, en honor a la primera esposa de Javier. Fue una decisión difícil, pero importante. Javier quería que la memoria de Laura se preservara, no que se borrara. Y Marina estuvo de acuerdo, porque entendía que el amor no es algo que se sustituye, es algo que se expande. Ella no estaba ocupando el lugar de Laura, estaba creando su propio lugar. Y Laura siempre sería la madre de Pedro, la mujer que Javier había amado antes. Y eso era bonito, no doloroso. En cuanto a Margarita, nunca más volvió al ático. Javier mantuvo un contacto mínimo con ella, solo lo necesario. Le compró un apartamento cómodo para vivir y se aseguró de que tuviera recursos. Pero la relación estaba rota. Pedro se negaba a verla y Javier respetaba la decisión de su hijo. Marina nunca habló mal de Margarita delante de los niños. Solo explicó, cuando Pedro preguntó, que a veces las personas hacen daño a otras porque tienen miedo o rabia, pero que eso no significa que los niños sean responsables de arreglar a los adultos. Margarita intentó acercarse algunas veces, enviando regalos, cartas, pero Javier lo devolvía todo. Solo aceptaría un reacercamiento si su madre reconocía sus errores, pedía disculpas genuinamente y demostraba un cambio real. Y Margarita, orgullosa hasta el final, no podía hacerlo. Así que vivió el resto de sus días sola, amargada, rodeada de lujo, pero vacía de amor. Era un destino triste, pero era el destino que ella misma había elegido al priorizar el control en lugar de la conexión. Pasaron los años. Pedro creció y se convirtió en un joven amable y sensible que estudiaba psicología porque quería ayudar a otros niños que pasaban por traumas como el que él había pasado. Lucas se convirtió en un niño alegre y hablador, lleno de energía y curiosidad. Laura, la pequeña, era dulce y cariñosa, con un aire artístico que encantaba a todos. Y Marina y Javier construyeron un matrimonio sólido, basado en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Marina nunca olvidó de dónde venía. Siguió trabajando, pero ya no limpiando cristales. Con el apoyo de Javier, volvió a estudiar y se graduó en pedagogía. Abrió una ONG que ayudaba a madres solteras en situación de vulnerabilidad, ofreciendo apoyo financiero, emocional y profesional. Era su forma de devolver todo lo que había recibido. Y Javier la apoyaba en todo, orgulloso de la mujer fuerte y compasiva que tenía a su lado. Una tarde, muchos años después de aquel fatídico día del rescate, Marina estaba en la terraza del ático, observando la puesta de sol. Pedro acababa de irse a la universidad, Lucas estaba haciendo los deberes, Laura jugaba en su habitación. Javier se acercó por detrás y abrazó a su esposa, apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? Marina sonrió. Estaba pensando en lo extraña que es la vida. Un día estaba limpiando cristales, sin saber cómo iba a pagar las facturas. Al otro, te estaba salvando. Y ahora estoy aquí, con una familia, con una vida que nunca imaginé que podría tener. ¿Crees en el destino? Marina pensó un momento. Creo que creamos nuestro propio destino con las decisiones que tomamos. Ese día podría haber ignorado tus gritos, podría haber esperado a que llegara el rescate, pero elegí actuar, y tú elegiste confiar en mí, incluso cuando fue difícil, y los dos elegimos amar, así que quizás no sea el destino, quizás sea solo valentía. Javier la besó suavemente en la sien. Entonces estoy agradecido por tu valentía, y por mi suerte de haberte encontrado. Los dos se quedaron allí, abrazados, observando la ciudad que había sido testigo de toda esa historia. Madrid, con sus luces infinitas, sus millones de habitantes, sus historias entrelazadas. En un lugar tan grande, dos personas improbables se habían encontrado.
un millonario con miedo a las alturas y una limpiacristales con coraje de sobra. Y juntos habían creado algo hermoso, una familia, un hogar, un amor que había nacido del lugar más improbable, el miedo. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y rosa, Marina supo que había tomado la decisión correcta ese día, cuando eligió subir por los cables, salvar a ese hombre, cuidar de ese niño. Porque a veces un único acto de valentía puede cambiar no solo una vida, sino varias. Puede crear olas que se expanden y tocan a personas que ni siquiera imaginabas. Y al final, el amor siempre vence, siempre encuentra un camino, siempre vale la pena.